todos, yo soy Daniel. Y yo soy Alegría. Y esto es Crazy Politics. Política que asombra. Un canal de política pensado para niños y adolescentes. El día de hoy les vamos a hablar de la Revolución Francesa. Y en nuestra sección Datos Curiosos alrededor del mundo, les conversaremos sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que, amiguitos, tenemos un muy lindo programa para el día de hoy. Y por supuesto, antes de pasar, no se olviden de nuestro reto de las banderas. Así que ahorita les pasamos la bandera. ¿Qué país es esta bandera? Se los diremos al final de este episodio. Amiguitos, como ustedes saben, nosotros solemos combinar algunos temas de actualidad con temas de historia. Y el día de hoy les vamos a hablar de la Revolución Francesa. Ahora, les quiero contar una cosa. Este tema lo vamos a hacer hoy porque yo quería saber de este tema. ¿Por qué? Porque siempre escuchas de la Revolución Francesa, esto, por aquí, por allá, o sea, hay en ciertas películas, pero nunca sabes bien qué pasó. Entonces yo quería saber qué pasó. Entonces le dije, hagamos un Crazy Politics de la Revolución Francesa, aunque estoy segura de que si ustedes han visto nuestros otros videos, probablemente creo que han escuchado que yo muchas veces les digo que tenemos que hablar de la Revolución Francesa. Así que, por fin, el día de hoy, vamos a contarles sobre qué pasó en la Revolución Francesa. Así es, como bien dice Alegría, en varias oportunidades, en varios de estos videos, hemos hablado de la importancia de la Revolución Francesa sin llegar a hablar realmente de ella. Es más, en nuestro video Crazy Politics número 9, dedicado a la comunidad andina, en datos curiosos alrededor del mundo, les hablamos de la toma de la Bastilla. Y el Día Nacional de Francia. Así que ha llegado el momento de que entremos más en este tema, porque realmente va a permitirnos entender mucho mejor el mundo en el cual vivimos hoy por hoy, amiguitos. Así que vamos a viajar en el tiempo hasta el siglo XVIII, a una Francia donde hay una monarquía absolutista. Esto quiere decir que el rey tenía un poder, exactamente, poder absoluto. El rey decía que el poder le era otorgado por Dios y no había cuestionamientos. O mejor dicho, cuando normalmente había mucha represión. Porque además es el mismo siglo en que Francia está llena de pensadores, de gente que está cuestionando el orden, que comenzó a ser llamado el Antiguo Régimen. El Antiguo Régimen de los reyes absolutos, de un poder muy fuerte de la nobleza, del clero, y donde lo que se llamaba en Francia el Estado llano no la pasaba muy bien. El pueblo. Ellos vivían en mucha hambre, no tenían comida, vivían en pésimas situaciones. Eran los únicos, que ya luego vamos a ver, que tenían que pagar los impuestos. La nobleza no pagaba impuestos, el clero, la iglesia tampoco pagaba impuestos, y el pueblo, que eran los que vivían en la peor situación, tenían que pagar todos los impuestos. Estos impuestos eran muy pesados para el pueblo francés porque había muchas restricciones al comercio, por un lado, que encarecían los productos importados porque a veces no siempre había todo, no siempre se producía todo lo que se necesitaba, y además porque Francia, desde Luis XIV y Luis XV, los antecesores de Luis XVI, pues se dedicó a estar en muchas guerras en Europa, en América, y el Estado francés no hacía más que tener más deudas, y la situación no mejoraba. Entonces, Luis XVI se da cuenta de todas las deudas que tiene el país y tiene que cobrar más impuestos, pero tiene que encontrar una manera de hacerlo sin que el pueblo se queje de ello, ¿no? Así es, con cierto apoyo. Y necesitaba entonces que una asamblea lo apoye para aprobar las reformas que tenía que llevar a cabo. Y es así que convocó a un parlamento de origen medieval, pero que en muchísimo tiempo no había sido convocado. Estos eran los Estados Generales. La última vez que los Estados Generales fueron convocados, bueno, primero les voy a decir en qué año. Fue en 1788.
Y la última vez que convocaron a los estados generales fue hace 174 años. Entonces, eso es mucho tiempo. O sea, dense cuenta, amiguitos. El rey tenía tanto poder en sus manos que ningún rey en 174 años había convocado a este parlamento que en otros reinos, pues obviamente servía para que el rey pueda gobernar mejor, tener más apoyo. A ese nivel concentraba tanto poder el rey en Francia. Fueron convocados los estados generales y fueron 1.200 diputados. Muchas personas. 600 de estos diputados iban a representar a la iglesia y a la nobleza, y los otros 600 diputados representaban al estado llano o al pueblo. El problema de esto es que la mayoría de los nobles y la mitad del clero lo que querían era que se vote por estamentos, por los estados. Entonces, la nobleza, un voto. El clero, un voto. Y el estado llano, un tercer voto. Y de esa manera siempre dominar las elecciones. Todo lo que se diga. Esto no era justo, porque para empezar, ellos probablemente no querían cambiar la situación, o sea, estaban cómodos, vivían bien, se juntaban los votos y ya tenían 2 votos, obviamente iban a ganar. Entonces el pueblo propuso que se vote por cabeza. Exactamente, de esa manera, si hay 1.200 y de esos 600 representan al tercer estado, las posibilidades de reforma eran mayores. El estado llano tenía 600 diputados e inclusive esto, si nos ponemos a pensar en los porcentajes de la población francesa, no era suficiente, porque la nobleza y el clero representaban apenas el 3% de la población de Francia. En todo caso, muchos nobles y más o menos la mitad del clero no estuvieron de acuerdo y se fueron. Solamente 2 nobles y algo así como 149 miembros del clero estuvieron de acuerdo. Pero que el rey, no sé qué pasó con el rey. Verán, entonces el estado llano del pueblo decide crear una asamblea nacional. Y esta asamblea buscaron un nuevo lugar para reunirse porque el rey los expulsó. O sea, ya no pueden volver a entrar aquí, no vamos a hablar más de esto, se acabó. Entonces ellos fueron a jugar a la sala del juego de pelota, que era como un tenis, así ping pong, pero de la época. Un tenis muy especial. Y ahí en esa sala se reunieron solo los del pueblo, del estado del pueblo, y se llamaba la Asamblea Nacional. Aquí podemos ver, este es un cuadro que representa el juramento del juego de pelota. Chachán. Y ahí se reunieron, pero la situación se puso muy difícil porque corría el rumor de que el rey utilizaría tropas para reprimir a sangre y fuego a todo esto que estaba pasando, y el lugar donde se pensaba que se concentrarían las tropas era una fortaleza en el corazón de París, la Bastilla. Y el pueblo de París se tomó la Bastilla y la destruyó. Inicia la Revolución Francesa. Así es. Esto pasó el 14 de julio de 1789. Y esta fecha es muy importante porque se considera no solamente el inicio de la Revolución Francesa, sino también el inicio de la Edad Contemporánea. Esto representa la transición de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Pero, y bueno, ahora hay que aclarar que esto de las tropas era solo un rumor. Y ya se conoce, estudiando la Revolución Francesa, que corrieron muchos rumores. Por ejemplo, el hecho de que María Antonieta decía que les den pasteles cuando la gente no tenía que comer era solo un rumor porque, y esto vale explicarlo, Francia no se llevaba bien con Austria y ella era austriaca. Entonces ella se casó con Luis XVI y la gente lo odiaba mucho y por eso se crearon estos rumores. Sí, en efecto, nada favorecía al pobre Luis XVI porque el pueblo no le tenía ningún aprecio a su esposa, que era de origen austriaco, que eran los rivales tradicionales de los franceses.
Y en efecto, sobre si se planeaba o no utilizar la Bastilla, hay mucha polémica y para muchos historiadores esto no pasó de un rumor, hay otros que lo defienden. Es todavía un tema muy debatido. Lo cierto es que esa fecha es muy importante, porque el pueblo francés toma conciencia de su fuerza y el rey tiene que ceder. E invita a esos nobles y a esos miembros del clero que no quisieron ser parte de la asamblea a formar, junto con los que ya estaban reunidos, una asamblea constituyente para darle a Francia una constitución. Y en esta asamblea se crean muchas cosas que son muy importantes hasta el día de hoy, que son los efectos buenos de la Revolución Francesa. Se hace la Declaración de los Derechos de los Humanos, de todos, para que porque la gente no tenía derechos, vivían en pésimas condiciones. Es una declaración fundamental, la llamada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es del 26 de agosto, ¿puede ser? ¿Sí? El 26 de agosto de 1789. Y ese documento es fundamental en la historia del avance de los derechos de las personas hasta el día de hoy. No solamente se quedaron en eso, sino que obviamente empezaron a trabajar una constitución para establecer una monarquía parlamentaria. Se dio por terminado el régimen feudal, ese régimen de la Edad Media. Se le puso una constitución civil al clero y, por supuesto, se dieron garantías para la libertad de expresión. Muchas cosas buenas salieron de esa asamblea constituyente. Y hay un dato curioso aquí, por cómo se sentaba la gente. ¿Cómo se sentaban en la asamblea? Entonces, eso es algo que probablemente se escucha mucho, es ser de derecha o de izquierda. Aunque obviamente ahora el significado de ser de derecha o izquierda ha cambiado, eso inicia aquí. Los que se sentaban en la derecha eran a favor de una monarquía constituyente, ¿sí, no? Sí, constitucional. Ajá, constitucional. Y los que se sentaban en la izquierda querían una república. En efecto, las personas que querían mantener en parte pues, el régimen anterior a la derecha y quienes buscaban cambios más revolucionarios a la izquierda. Y de alguna manera, claro, salvando las distancias, eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Y es verdad, hay muchos eventos que se desatan a partir de esta fecha tan importante, del año de 1789. Cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas muy cuestionables. La Revolución Francesa tuvo también mucha violencia. Por ejemplo, el rey y su esposa terminaron decapitados, al igual que muchas personas que en algún momento estuvieron en la oposición. Y hubo mucha inestabilidad política dentro de Francia y comenzaron a haber guerras con los vecinos de Francia. Hasta que finalmente, unos años después, ponga orden en la Francia revolucionaria un personaje al que también le deberemos dar un segmento muy importante. El gran Napoleón Bonaparte. Pero eso se considera ya el final de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa pues pasa a una nueva etapa que es el periodo napoleónico. Y finalmente, amiguitos, tal vez convenga que hablemos de algo de el legado, de lo que nos ha dejado la Revolución Francesa. Por un lado, la necesidad de que los regímenes políticos no puedan ser como fueron hasta ese momento, todo concentrado en el rey. La importancia del respeto a las leyes, a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, libertad de prensa, a que el sistema político no esté concentrado en una sola persona, a que una constitución ponga límites, derechos y deberes. Hay muchas cosas que les debemos a la Revolución Francesa, que además se sintetizaron en tres ideas fundamentales, ¿no? Que son el sello de esa revolución. Libertad, igualdad y fraternidad.
libertad para todos somos iguales y todos somos hermanos. Esas ideas influyeron mucho en otros países europeos cuando Napoleón Bonaparte pues vaya conquistando parte de Europa y vaya dejando esa semilla, y también en la independencia de nuestros países. Así que ese legado de la Revolución Francesa es muy importante hasta el día de hoy, y no solo es patrimonio de los franceses, sino que todos tenemos algo que decir al respecto. ¿Sí? Y ahora vamos a nuestra sección Datos curiosos alrededor del mundo. Bueno, amiguitos, en nuestra sección Datos curiosos alrededor del mundo vamos a hablar de una fecha que fue conmemorada recientemente. Hablamos de... Este 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así es. Es un nombre un poquito largo, pero es un evento muy importante. ¿Sí? Esta fecha comenzó a ser, digamos, pues promovida desde el año 1981 por algunos movimientos de mujeres en Latinoamérica para conmemorar la fecha en que en el año de 1960 las 3 hermanas Mirabal fueron asesinadas por órdenes del dictador Trujillo en República Dominicana. Antes de meternos a este tema, quiero aclarar una cosa, porque no, o sea, esto no tiene por qué ser de alguna manera problemático. Feminismo no significa odiar a los hombres. No significa porque soy mujer me dan más cosas que a los hombres. Feminismo significa igualdad entre hombres y mujeres. Si empiezan a tratar mal a los hombres, eso es completamente en contra de la definición de lo que significa feminismo. Significa igualdad. ¿Sí? No quería hacer esa aclaración. Está muy bien, porque lo que busca el feminismo, pues el buen feminismo es eso, ¿no es cierto? Que todos tengamos los mismos derechos, hombres y mujeres, el mismo acceso, las mismas oportunidades, y que nuestro trabajo, por ejemplo, sea siempre visto en igualdad, ¿sí? Y la lucha por la verdadera igualdad es una tarea de todos los días y de todos. Exacto. ¿Sí? Y dentro de eso hay algo que hay que mencionarlo y que es lo que nos convoca a pensar en este día: la violencia contra la mujer. ¿Sí? Amiguitos, todos tenemos hermanas, primas, mamás, abuelitas, y desafortunadamente muchas veces la forma en que tenemos estructurada la sociedad hace que de la violencia contra la mujer sea o más normal o sea menos denunciado. Y esto es algo muy triste que de hecho se me vino a la mente hace unos días en la radio. 101, o sea, me acabo de acordar ya, entonces los datos pueden no ser los mejores, pero 101 desde el inicio de este año hasta ya hace más de una semana, ¿no? Femicidios, o sea, hombres que matan a mujeres. Sí. Y eso hay que sumarle otros... En el Ecuador, ¿no? Sí. Pues sí, no se olviden que estamos en el Ecuador. Y estas cosas, amiguitos, por más que sean un poco incómodas, no podemos dejar de lado. Son de verdad, son lo que está pasando. Y tenemos que no solamente conversarlo para saber de qué se trata, sino que tenemos que denunciar todo tipo de violencia que nosotros veamos en nuestros entornos. La violencia no solamente es física, puede ser psicológica. Exacto. Recuerden que, o sea, cuando vean algo de desigualdad, hagan algo al respecto, ¿sí? Cosas chiquitas, o sea, la mayoría de ustedes son niños, ¿ya? Y si hay alguien si ustedes ven que alguien está trabajando en un grupo o algo, y, bueno, o sea, yo soy un hombre, entonces yo no voy a hacer el trabajo, o algo así, acérquense
y digan algo. En algo así tan pequeño. Porque recuerden que cuando uno es niño es cuando más creces y cuando más se forman tus valores. Haz algo al respecto. Di algo. Hazlo. Así es. Esta es la edad donde los valores fundamentales echan raíces. Y es responsabilidad de todos hacer de esta una sociedad mejor. Y podemos enlazarlo tal vez para terminar con ese hermoso mensaje que nos dejó la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Y finalmente, amiguitos, la bandera del día de hoy era la bandera De Francia. Exactamente, era nuestro país especial del día de hoy, básicamente. Para quienes lo adivinaron, pues muy bien, o si ya lo conocían. Y para el resto, pues ya saben que ese es el tricolor francés. Exacto. Y antes de irnos, no se olviden, amiguitos, De darnos su buen like si les ha gustado nuestro video. suscribirse. Uy, la luz. Suscribirse y compartir. Verás, así. Compártanos. Y eso ha sido todo por hoy. Así que les deseamos un buen fin de año. Todavía no nos despedimos. Una eso sí. cosa, ¿cierto? Pero ya estamos en Antes de 18 de terminar el diciembre. video, perdón, me emocioné. Les quiero contar que el próximo video que vamos a subir va a ser muy chévere. Va a ser, bueno, no les voy a decir qué es, pero va Pero va a a ser ser un video especial muy especial. para cerrar este año. Porque obviamente por Navidad y por fin de año y todas las festividades sí nos vamos a tomar un descanso de Crazy Politics, pero los vamos a terminar con un muy buen video. Así que, bueno, nos falta un video para terminar este año y por el momento terminamos con este. Chao. Chao. Hasta la próxima.